Hola, Dios te bendiga, Dios te guarda, alabado sea el Señor. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo en cada corazón de los que aman a Dios, de los que quieren ir al cielo, alabado sea el Señor, en ese regalo maravilloso que Dios nos da. ¿Sabías que la Biblia habla de pecados que no son de muerte? Y ahí hay algunos que no les gusta hablar de esto, pero está en la Biblia y hay que hablarlo. Hay que saberlo explicar de qué se trata. Y está buenísimo porque nos enseña un poco acerca de nuestra vida diaria en este andar, en este caminar como cristianos, como creyentes del Señor, como vivientes de la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor, Dios es bueno y maravilloso. Bueno, el texto que habla sobre este punto importante lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, del verso 16 al verso 17. El verso 16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Parte del verso. Y el verso 17 dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Está hablando Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Alabado sea el Señor. Bueno, aquí el apóstol Juan introduce una distinción cristiana primitiva. Toda injusticia, alabado sea el Señor, es del mal, pero es pecado, y el pecado trae una consecuencia. Obviamente el pecado en su naturaleza va a llevar a la muerte, pero en nuestro andar cristiano el Señor sabe que aún llevamos la naturaleza caída y hay pecado que sí perdona a Dios, que sí en nuestro andar, en nuestro caminar, en algún momento vamos a fallar en algo, no de forma repetitiva, no de forma voluntaria, sino por nuestras debilidades vamos a fallar en algún momento y vamos a encontrar el perdón de Dios. Así que no todos los pecados tienen la misma gravedad y no todos conllevan al mismo juicio divino. Ahora, ¿qué significa en sí el pecado que no es de muerte? Bueno, el pecado que no es de muerte es un pecado que no provoca la disciplina extrema de Dios que resulta en la muerte física. Interrumpe Dios la vida de la persona por su gravedad pecaminosa. No, un mal pensamiento, una situación de envidia, un estallo de ira, una ofensa, una situación donde se involucró un engaño, una debilidad sexual, se le fueron los ojos a alguien por allá viendo lo que no tenía que mirar. Pero estas cosas no son repetitivas, sino que entendiendo el temor a Dios y entendiendo que en nuestra humanidad fallamos en algún momento, nosotros vamos de rodillas a pedir perdón, a pedir misericordia, a arrepentirnos y peleamos la batalla para que no se vuelva a repetir. Peleamos esta lucha diaria entre el espíritu y la carne para que nuestra carne no caiga en el deseo desordenado de saciarse del mal, del pecado, de no llenar nuestros corazones de lo que no le agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Así que este tipo de pecados no de muerte sí pueden ser perdonados, sí permiten ser la restauración en la persona, sí admite la intercesión y nos lleva al juicio severo de Dios que termina en muerte física. Así que por eso Juan dice: por ese pecado pidan y Dios les dará vida. Y eso se cumple todos los días en nuestra vida. ¿O es que acaso usted no ora pidiendo perdón? Yo pido perdón todos los días, hermano. Y en algún momento durante el día fallé, un mal pensamiento, una cosa. Uno lucha por tratar de apartarse de las palabras vanas, de las palabras corrompidas, de los malos pensamientos, de los pensamientos inmorales, de los pensamientos perversos, de la envidia, de la arrogancia, el orgullo, la soberbia, apartarse de las murmuraciones, de los chismes, sino andar en una
paz, en una santidad, llevando nuestros pensamientos en meditación a la palabra, en obediencia a la palabra, en alabanza, en glorificación, cantando adoración a Dios y siendo honestos, buscando la benignidad, la bondad, buscando la mansedumbre, el gozo, buscando la paz para con todos. De esta manera nos mantenemos alejados lo más que podamos del pecado. Pero no sabemos en qué momento de nuestras vidas un día va a aparecer una prueba difícil que nos va a hacer pecar por nuestra naturaleza humana. Alabanza al Señor. Ese pecado no es de muerte. Ese pecado, Dios sabe que estamos peleando una batalla y Él nos perdona. Por eso vamos a oración todos los días a pedir perdón. Por eso vamos todos los días en oración, en arrepentimiento, diciendo: Señor, sé propicio de mí, limpia mi corazón, ayúdame a ser manso y humilde, ayúdame, Padre mío, a vivir en paz y en santidad, ayúdame, Dios mío, eterno de la gloria, Señor, a apartarme de toda malicia, de toda perversidad de este mundo, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, a dar testimonio de que Cristo, de que el Espíritu Santo mora en mí y que soy un siervo tuyo, que soy un hombre que te ama, soy uno que invoca tu nombre con gozo, con alegría. Alabanza al Señor. Y de esa manera vivimos nuestra vida apartándonos del mal y no siendo ocurrentes constantemente en una práctica del pecado, que es lo que nos diferencia. Como todos somos pecadores, tenemos la capacidad de pecar, nos diferenciamos de los demás, de que aquellos practican constantemente sus delitos y pecados. Nosotros no lo practicamos, pero no estamos exentos a no pecar en cualquier momento de nuestra vida. Esos pecados no son pecados de muerte. Alabado sea Cristo Jesús. Lee la palabra del Señor, empápate, llénate, conoce a Dios, conoce su carácter, su justicia, su amor, su santidad, para que nosotros podamos crecer en fe y en el temor a Dios. Gózate.